Espero se encuentren bien al junto de toda su familia. Y también espero que les esté yendo muy bien en esta nueva modalidad de educación a distancia. Quien les habla, su profesora Teresa Matos. En el día de hoy vamos a trabajar las medidas de dispersión. Pero antes es importante recordar lo que hemos aprendido en la clase anterior. ¿Alguien recuerda lo que aprendimos en la clase anterior? Hablamos acerca de las medidas de dispersión, pero en esa ocasión aprendimos acerca del rango, el rango medio y la desviación media. ¿Qué es el rango? El rango es el recorrido que consiste en tomar el último valor de toda la distribución menos el primer valor. La desviación media consiste en la diferencia entre cada uno de los valores y el promedio, la sumatoria de ellos dividido entre el total de datos. Y el rango medio es igual a la suma del valor menor más el valor menor dividido entre 2. Pero en el día de hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a hablar acerca de lo que es la varianza. Pero, ¿qué es la varianza? ¿Cómo podemos calcular la varianza? La varianza es la esperanza del cuadrado de la división de dicha variable con respecto a su valor medio. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza se calcula mediante la diferencia de cada valor con el valor promedio elevado al cuadrado, y así se suma cada uno de los datos y se divide entre el total de ellos. Pero te preguntarás, ¿en qué me puede ayudar esto en la construcción de mi proyecto de estudio de video en casa? Pues te diré. En clase anterior, nosotros estuvimos considerando lo que son los grupos de riesgo por el virus del COVID-19. En el cual nosotros pudimos ver, según el informe 207 de Salud Pública, cuáles eran los grupos de riesgos. Y vimos la cantidad de letalidad en cada caso. Entonces, en el día de hoy, nosotros vamos a usar esos datos para calcular qué tan dispersos se encuentran los datos dentro de ese grupo de riesgo. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a aprender en el día de hoy cómo se calcula la varianza. Pero antes es importante recordar que existen dos fórmulas que nos permiten calcular la varianza. Hay que tomar en cuenta si los datos se refieren a una población o si los datos simplemente se refieren a una muestra. Cuando se refiere a una población, la fórmula se calcula con este símbolo que se llama sigma al cuadrado igual a sumatoria de i igual a 1 hasta n. Esto que vemos acá representa el valor menor y el valor máximo. ¿De qué? De x menos la media. Hablando de la varianza poblacional. Pero si queremos hablar de una varianza muestral, tenemos una fórmula parecida. Se representa con la letra S cuadrado y de I
sería el valor máximo. ¿Cuál sería este? El valor máximo. Muy bien. Sumatoria de x menos la media elevada a la 2 sobre n menos 1. A lo mejor, describiéndolo o mirándolo pareciera un poco complicado, pero verás que no es tan difícil. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a borrar la pizarra y vamos a calcular la varianza, pero vamos a asumir que los valores que vamos a considerar va a ser para una muestra poblacional. Entonces, vamos a ver, tendríamos que tomar la fórmula que ya vimos anteriormente, que sería sigma al cuadrado igual a la sumatoria de I igual a 1 x menos la media o el promedio elevado a la 2 sobre n. Vamos a considerar esta fórmula. Ahora vamos a sustituir los datos. No sé si ustedes recuerdan las informaciones que teníamos anteriormente sobre los datos del grupo de riesgo. Teníamos que las personas menores de edad tenían un nivel de letalidad de 0.28, ¿verdad? Tenemos el equipo de salud con 3.9 de nivel de letalidad. Teníamos, por otro lado, las personas mayores de 65 años con 4.4 y teníamos las mujeres embarazadas con un 6.0. Estas informaciones, recuerden que la obtuvimos del boletín 207 que reporta Salud Pública. Entonces, ahora vamos nosotros a sustituir en la fórmula. Esa misma fórmula nosotros podemos escribirla de una manera diferente, pero significará lo mismo. Empezamos. Varianza al cuadrado es igual, recuerden siempre que entre el signo de igual colocamos la raya primero y luego vamos a abrir paréntesis. Vamos a colocar la primera cantidad que tenemos acá, que es 0.28, que en este caso estaría representando a n en la sumatoria o el valor de x, el valor correspondiente a uno de los datos, menos la media aritmética, que sería 3.6. Eso nosotros lo vimos en la clase anterior, vimos el cálculo de la media aritmética. Recuerden que para nosotros encontrar la media aritmética sumamos todos los datos, 0.28 más 3.9 más 4.4 más 6.0 sobre el total de datos. ¿Cuántos son? ¿Quién recuerda? 1, 2, 3 y 4 datos tenemos, entonces dividimos entre 4. Cuando sumamos, realizamos esta suma y la dividimos entre el total, eso nos va a dar igual, la media aritmética va a ser igual a 3.6. Vamos a necesitar para el cálculo de la varianza siempre esta medida. Entonces, ahora esto es lo que estamos haciendo acá. Estamos sustituyendo la fórmula más. Ahora vamos a elegir el segundo elemento o el segundo término, 3.9 menos ¿quién? Menos la media, que es 3.6 elevado al cuadrado, más. Elegimos el cuarto elemento, que es 4.4 menos 3.6 elevado también al cuadrado, más. Elegimos
el último elemento, 6.0 menos 3.6 elevado a la 2. Y también esto se divide entre el total de datos, que en este caso son 10. Son 4. Muy bien. Al nosotros realizar esta operación, ya vamos a ir borrando acá, porque ya hemos calculado la media aritmética o el promedio. Al nosotros hacer estos cálculos, vamos a tener aquí, lo primero que tenemos que hacer es realizar la operación que tenemos dentro del paréntesis y luego ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado o a la 2. Entonces, aquí, en este caso, voy a tener como resultado 11.02 más, si resto 3.9 menos 3.6 y lo elevo al cuadrado, va a ser igual a 0.09 más, si resto 4.4 menos 3.6 va a ser igual a 0.64. Muy bien. Y luego, si restamos 6.0 menos 3.6 y lo elevamos al cuadrado, eso va a ser igual a 5.76. Todo esto sobre 4. ¿Ven que es muy fácil realizar esto? Que no es nada complicado. Vamos a determinar, cuando terminemos de calcular esto, a donde queremos, para que ustedes vean cuál es el sentido de aprender a calcular la varianza y la aplicación que tiene en la vida cotidiana. Entonces, esto me va a dar como resultado 4.4. Esa sería la varianza de esos datos, en la distribución de esos datos. Hay una cosa que hay que tomarla muy en cuenta y es que cuando nosotros vemos la varianza te da una idea de qué tan dispersos se encuentran los datos dentro de la población. El rango te da la idea también, pero con la varianza se puede determinar un poco más. Entonces, mientras más alta me dé la varianza, sabemos que los datos están más dispersos. Eso lo vamos a entender más claramente con el próximo ejemplo que vamos a explicar a continuación. Entonces, la varianza en este caso sería igual a 4.4. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con lo que es la desviación típica. ¿Para qué se utiliza la desviación típica? Bueno, la desviación típica nos permite mantener la misma unidad que se está trabajando dentro de los datos. Me explico. Aquí, al nosotros calcular, recuerden que estamos trabajando los datos del grado de letalidad en las personas de riesgo por el virus del COVID-19. Entonces, como es al cuadrado, el resultado, la unidad me va a dar al cuadrado. O sea, que aquí me daría la unidad letalidad al cuadrado, ¿verdad? Y eso no puede quedar así. Entonces, para evitarlo, lo que hacemos es que aplicamos la raíz cuadrada de la varianza. Voy a escribir por acá arriba, la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? La raíz cuadrada de la varianza, y aquí lo que voy a hacer es que voy a sustituir el resultado que me dio, ¿verdad? 4.4. Y eso va a ser igual a 2.1. Y ahí nosotros tenemos lo que es la desviación típica. Vamos a entenderlo más adelante. La desviación que me está dando acá de 2.1 quiere decir que partiendo del centro de la distribución hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a ver que ahí se concentran la mayor parte de los datos de esa distribución. Está distribuido en 2.2.
Vamos ahora a continuar trabajando con un próximo ejemplo. Me gustaría saber que ustedes están trabajando en sus hogares y que están comprendiendo bien el ejemplo que le estamos explicando. Vamos a continuar con un segundo ejemplo en el cual vamos a considerar el grupo de riesgo que son de los menores de 20 años, que ya nosotros lo vimos en clase anterior. Vamos a considerar las edades de 6 de ellos, pero vamos a tener dos grupos para entender más claramente lo que es la varianza y la desviación típica. Vamos a tener el grupo A que va a ser igual a 10 años, 11 años, 12 años, 14 años, 16 años y 15 años. A estos datos nosotros le vamos a calcular lo que es la media aritmética, que ya sabemos cómo calcularla. Recuerden, se suman todos los datos y se divide entre el total de ellos. Entonces, en este caso, la media aritmética sería igual la media aritmética a 13. Vamos a ver otro grupo, el grupo B, que tienen edades de 10, 13, 14, 15 y 18 años. También para este grupo de chicos que se le preguntó la edad, la media sería igual a 13. Hay algo que yo quiero que ustedes observen muy bien y son las diferentes cantidades que tenemos ahí. Fíjense que tenemos 10, 11, 12, 14, 16 y 15. Aquí tenemos 10, 13, 14, 15 y 18. Si observamos las edades, hay unas edades que están más cercanas y otras están un poquito más alejadas. Entonces, aunque sean distintas o tengan un nivel de aislamiento, podemos observar que la media en ambos casos es la misma. Pero vamos a calcular para ello lo que es la varianza. Con respecto a la varianza, vamos a ver que según el primer dato que tenemos acá, para el grupo A, la varianza va a ser igual a 4.7. Y su desviación típica va a ser igual, la desviación típica para estos datos va a ser igual a 2.2. Esto lo vamos a ver de manera gráfica, que es lo que me interesa que ustedes puedan entender y ver ahora. Luego, la varianza para este grupo de datos es igual a 10.7. Y si buscamos la raíz cuadrada de esto, va a ser igual a 3.3. Nos vamos a centrar en estos dos puntos que tenemos acá. Para ello, van a escoger su regla. Vamos a buscar la regla. Todos vamos a usar la regla. Y una vez que tengamos nuestras reglas, recuerden que primero deben fijarla con mucho cuidado. Tienen que fijarse si van a trabajar con las pulgadas o con los centímetros y que en la regla todas las divisiones tienen que ser iguales. Entonces, colocamos nuestra regla, vamos a ubicar el primer grupo de edades, ¿verdad? Y aquí vamos dejando la regla fija, ponemos las divisiones. Y una vez que nosotros colocamos las divisiones, vamos a colocar primero la media. Vamos a asumir que el 13 está aquí. Ese es mi valor promedio o la media. Y luego vamos a empezar a ubicar las edades. ¿Dónde estaría 10? ¿A la derecha o a la izquierda del 13? Si esto es 13, esto sería 12, 11 y esto sería 10. Muy bien. 11 estaría ubicado aquí. Nosotros tendríamos que ir colocando los puntos. Voy a ir colocando mejor punto.
pero ya sabemos de qué se trata. El 12 estaría justo al lado de acá. Luego vamos a tener el 14 que estaría después del 13. Vamos a ubicar el número 16. 14, 15, 16. Y por último, vamos a ubicar el 15. Acá debemos trabajar de manera ascendente, o sea que empezamos por el menor hasta el mayor. Entonces, si para este grupo de edades tenemos esta distribución, vamos a ver qué me dice la desviación típica. La desviación típica me dice que es de 2,2. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la media aritmética o del promedio que tenemos acá del 13, voy a contar 2.2 hacia la derecha y 2.2 hacia la izquierda. Vamos a ver, 1 y 2. 2.2 me quedaría más o menos por acá y 1 y 2, 2.2 me quedaría más o menos por acá. Algo así. Si ustedes se fijan, la mayoría de los datos de las edades de los estudiantes de menor riesgo están concentrados dentro de la distribución. Mírenlo acá. Casi todos los datos, excepto este que queda fuera y este, pero la mayoría se encuentran dentro de la distribución. Esto significa que, lo que quería explicarle al principio, que el rango considera solamente 2 datos de la distribución o de recorrido, pero la varianza considera todos los datos dentro de la misma. Entonces, aquí nosotros podemos ver que los datos también están muy cerca uno de otros. ¿Por qué? Porque las edades que tenemos no están tan aisladas. Y a eso es que se refiere la variación, las medidas de dispersión. Tiene que ver con el aislamiento o el acercamiento que tienen los números dentro de una distribución determinada. Entonces tenemos esto. Pero si nosotros graficamos el grupo B, vamos a graficar el grupo B, tomando en cuenta la regla de hacer una recta correctamente, ¿verdad? Vamos a ver también, vamos a ubicar el punto medio, que sería 13, voy a ubicarlo por acá, y vamos a hacer lo mismo, el 10, 12, 11 y 10 por acá, el 13 lo tenemos acá, 14 aquí, el 15 aquí, y el 18, 16, 17, 18 lo tendríamos por acá. Pero vamos a ver de cuánto es la desviación típica. La desviación típica es de 3.3. De manera que, partiendo de la media, contamos 3 hacia la derecha, que sería 1, 2 y 3. Me quedaría más o menos por acá. Y igualmente hacia la izquierda, 1, 2, 3 por acá. Y también nosotros nos podemos dar cuenta que están contenidos la mayoría de los puntos que hemos considerado dentro de la distribución. Están acá en la escala. Solamente 2 datos quedarían fuera. Entonces, si podemos observar la distribución aquí en la regla, tanto arriba como abajo en la recta, podemos ver que los datos que tenemos en esta son un poquito más aislados. Lo pueden observar. Miren, acá tenemos los números, los puntos más cerca. Aquí tenemos un punto, luego tenemos otro acá. Estos están aquí cerca, pero este está distante. De manera que hay mayor dispersión en esto. Muy bien, de eso trata lo que es la desviación típica. A esto, cuando los datos están muy cercanos, se les llaman homogéneos. Quiere decir que comparten características similares, pero cuando están muy aislados son heterogéneos, porque las características son distintas. Esa también es una manera de nosotros podernos dar cuenta. De manera que si consideramos edades, y las edades son muy dispersas, nos va a dar una distribución muy aislada. Si son muy cercanas, nos va a dar más aislada. En el día de hoy hemos aprendido a calcular lo que es la varianza y la desviación típica. Ya sabemos que la varianza consiste en calcular
el promedio de la diferencia de cada dato con la media dividido entre el total de los datos. Y que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. También aprendimos que si los datos comparten características similares, son homogéneas, y si son muy distintas, son heterogéneas. Entonces, una tarea para realizar sería, ¿qué pasaría si consideramos la muestra de 4 personas con la misma estatura? ¿Cómo sería la muestra? ¿Homogénea o heterogénea? Bueno, eso lo vamos a analizar en la próxima clase. Hasta una próxima entrega.